dejar de pensar en una de mis maestras memorables. La verdad, tuve muy buenas maestras. La verdad es que tuve muy buenas maestras. Con distintas fui entendiendo que a lo que me quería educar era la educación. Una de mis grandes maestras fue Edith Litwin. Bueno, yo quisiera recuperar de Edith. Edith era así bajita, ¿no? Para quienes no tuvieron la oportunidad de verlas, era bajita, era chiquitita, se ponía pantalones negros. Cuando daba clase no había cañones ni pantallas digitales. Se dedicaba a la tecnología educativa, pero no había este escenario de dotación tecnológica, eran otros escenarios de dotación tecnológica con los que estábamos viviendo. Cuando daba clases se llenaba de tiza el pantalón, terminaba completamente blanco. Con Edith aprendí que hay que pintarse los labios con brillo labial antes de entrar a dar clase, indefectiblemente. Aprendí que hay que dibujar la clase, que hay que anticipar la clase, que vos tenés que poder decir la clase en una oración, que la clase es una idea, ¿no? Es una invitación a lo largo de 2 horas, 3 horas, no es más que eso, pero es una idea maravillosa que vale la pena ser vivida. También aprendí a que la clase se camina, se surca, se altera. Aprendí que en la clase uno provoca, invita a pensar y a veces molesta. Edith era una persona que molestaba bastante en clase, ¿no? Si ustedes tuvieron la oportunidad de estar con ella, deben recorrer o recordar alguna situación en donde ella hacía preguntas que nos eran incómodas o planteaba situaciones que no eran las habituales, ¿no? O que sí lo eran, pero lo ponía desde la ironía o desde la crítica y nos generaban una situación molesta para pensarle. Quienes estuvieron también probablemente recuerden el lugar de la pregunta en el discurso, el lugar de la constante indagación e interpelación a los estudiantes, a las estudiantes, a pensar. También recuerdan, como yo, cómo Edith se divertía en la clase. Y divertirse en la clase no era solo un tema de humor, sino que era también traer el juego y la simulación. Le encantaba dar clases isomórficas, por ejemplo. Y las clases isomórficas, ¿qué eran? Eran estas clases en donde vos aprendías conductismo viviendo el conductismo. Vos aprendías qué era la psicología cognitiva ausubeliana con una propuesta de psicología ausubeliana. Y te dabas cuenta de eso al final, cuando maravillosamente la clase emergía en un pensar la clase, en una nueva narrativa, que era la narrativa metaanalítica, que es uno de los legados más interesantes en términos didácticos que Edith nos dejó, ¿no? Pensar que hay un espacio de la clase que tiene que ver con el mirar la clase. Y en esta narración que se construye al final, es una narración en la que el docente mira la clase no la planificada, ¿no? Sino la clase vivida, y en ese ejercicio de mirar la clase vivida, eleva el nivel de análisis, probablemente llevándolo a un plano epistemológico, quizás a un plano político, quizás a un plano histórico, a un plano que sea relevante para el tratamiento del contenido, pero sobre todo para los que hacemos educación, nos enseñaba a enseñar. Miraba didácticamente la clase, ahí quedaba claro cómo ella desplegaba su oficio más allá de la anticipación, sino cómo ella recreaba lo que había sucedido. Esa narrativa, de nuevo, ¿no? El ejercicio de la escritura o el ejercicio de la narración, el ejercicio del relato que recupera situaciones concretas, que recupera subjetividad, que recupera intersubjetividad, se hacía presente en la narrativa metaanalítica. Edith jugaba, se reía, utilizaba muchas narrativas, era una gran lectora, le gustaba muchísimo ir al cine, le gustaba muchísimo ir al teatro y compartía y entramaba eso como parte de la estructura de la clase. Generaba una relación con los otros, ¿no? De acercamiento, de distanciamiento, de enfrentamiento en el sentido de confrontación, en el sentido de interpelación, a partir de esas narrativas que permitían trabajar sobre lo subjetivo y lo intersubjetivo. Edith transgredía. Quienes estuvimos en clase con Edith quizás alguna vez vieron que se revoleaba una tiza, volaba un zapato, había un grito, siempre pasaba algo inesperado en el medio de la clase. Y eso que pasaba no era algo para capturar la atención, sino que había un sentido pedagógico, un sentido didáctico en relación con ese gesto. Siendo alumna de Edith, yo decidí dedicarme a la tecnología educativa.
Yo tuve el privilegio de ser su alumna en la carrera de Ciencias de la Educación en la facultad y fue en el primer teórico, en esas 2 horas de teórico, en los que decidí que me iba a dedicar a la tecnología educativa de por vida. ¿Por qué? No sé, por Edith. Solo por Edith decidí. ¿Cómo puede ser que una clase de 2 horas determine las decisiones y la vida de una persona, ¿no? ¿Cómo puede ser que Edith siga estando presente hoy? ¿Por qué el 11 de septiembre estuve todo el día acordándome de Edith, ¿no? Digo, ¿cómo una persona, cómo una clase, la potencia de una propuesta puede ser tan poderosa que sea perdurable, que se constituya en una obra que marque la vida de las personas y que nos resulte un objeto interesante desde el punto de vista del análisis didáctico? Edith era fundamentalmente consistente, ¿no? Hacía estas cosas de transgresión, estas cosas de irrupción, jugaba mucho con los límites, ¿no? Por eso estaba esta cosa de la valentía y de la transgresión, pero era fundamentalmente coherente. Tenía una frase, que quienes la escucharon es probable que la recuerden, que era: hay que estar preocupados por las buenas intenciones. Los docentes en general, las docentes en general, tenemos buenas intenciones, ¿no? Nos desvela, no dormimos, ¿no? ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que nuestros estudiantes aprendan, nos preocupa que se sientan bien en la escuela, nos interesa que el sistema funcione bien, que las familias se sientan albergadas. No dormimos porque nos preocupa. Ahora, ¿con eso resolvemos los problemas? No. Hay que estudiar, sí, hay que buscar buenas razones. Y los libros nos dan buenas razones. O nos dan razones distintas, o nos dan puntos de vista diferentes que vale la pena considerar para resignificar esas intenciones o para cambiarlas. ¿Pero es suficiente? No. Ni buenas razones ni buenas intenciones son suficientes. Es necesaria o es vital la construcción de buenas prácticas. Y buenas prácticas para nosotros, y volvemos al inicio, quiere decir prácticas que nos convoquen intelectualmente, emocionalmente, que sean memorables intelectualmente, emocionalmente, que nos den ganas de estar en la escuela y de construir escuela, para los estudiantes y para nosotros, que transformen, que recreen las perspectivas de trabajo de los estudiantes, pero también para nosotros. Saber que nosotros en el medio de una propuesta, en el medio de una clase, también de alguna manera nos sentimos transformados por algo de lo que allí sucedió. Edith es un claro referente de una práctica memorable, digna de ser recordada, y lo es porque generó y desplegó una propuesta vinculada a una pedagogía de la coherencia. Ella pensaba lo que decía, decía lo que pensaba lo que hacía lo que decía y lo que pensaba, era fundamentalmente coherente. Y este es un gran tema, ¿no?, para la didáctica o para revisitar las prácticas de la enseñanza o las prácticas, lo que sucede habitualmente en las clases. Mariana Mayo es la autora de este libro, Enriquecer la enseñanza, que es el que nos convoca en la propuesta y en la mañana del día de hoy. Cuando nosotros pensamos en Mariana, también tengo que contarles por qué ella es una gran maestra y por qué también ella corresponde pensar en términos de homenajes y de práctica memorable. No usa pantalón negro, pero sí usa polleras largas. Camina también mucho la clase, aunque le gusta sentarse al fondo. Ella sería feliz, y lo voy a decir casi literal, sentada en el fondo aprendiendo. Además, tiene gestos en la clase que también buscan la irrupción de la conciencia, podríamos llegar a decir. Por ejemplo, para jugar con la idea de pedagogía invertida, tema hartamente instalado en las relaciones entre la didáctica y la tecnología educativa, juega con una primera clase en donde da vuelta a la clase, literalmente da vuelta a la clase. El frente no es el frente, los asientos no son los asientos, el ventanal no es el ventanal, las paredes, da vuelta a la clase y empieza desde el fondo, ¿no? Y en ese acto, que es un acto sencillo de irrupción, también es un acto que nos permite dislocar lo que está instalado en términos de práctica pedagógica en las aulas, ¿no? ¿Por qué hay un solo frente? ¿Quién dijo que el frente es el frente? ¿Quién dijo que es el docente el que tiene que estar parado? ¿Quién dijo que los bancos tienen que estar puestos así? ¿Quién dijo que la mejor forma de aprender es escuchando? Esto es lo que hay que empezar a mirar. Y hay algo ahí en relación a el planteo de mirar una didáctica
alterada, una didáctica que pueda volver a repensar tiempos, espacios, roles, vinculaciones y contenidos, que es profundamente inspiradora en términos de la práctica contemporánea.